Hola, ¿qué tal, compañeros? En esta ecuación vamos a continuar con un tiro parabólico y vamos a resolver el ejercicio número 6. Dice así: un globo aerostático sube verticalmente a una velocidad constante de 10 metros sobre segundo. Cuando tiene una altura de 100 metros con respecto al suelo, se desprende un contrapeso de 2 kilogramos. Calcular 2 puntos. Inciso A: el tiempo total que el contrapeso permanece en el aire. Inciso B: la velocidad con la que choca con el suelo. Inciso C: la velocidad cuando se encuentra a una altura de 20 metros con respecto al suelo. Bueno, aquí está nuestro dibujo que nos representa el movimiento del globo. Entonces, este globo va ascendiendo a una velocidad constante de 10 metros sobre segundo. Velocidad inicial es igual a 10 metros sobre segundo. Y tenemos una altura de 100 metros. En ese momento se desprende un contrapeso, ¿de acuerdo? Que sería este contrapeso. Imagínense que es este contrapeso. Se desprende. ¿Y qué es lo que va a pasar primeramente? Aquí tenemos que hacer uso de algo que se llaman velocidades relativas. Y un ejemplo con el que podemos entender este concepto es que cuando nosotros, imagínense que venimos en el pecero y vamos a llegar a la escuela, y justamente antes de que lleguemos a la parada donde nos vamos a bajar, decidimos brincar del pecero. ¿Qué es lo que va a pasar? Al momento de salir del sistema, que en este caso es el pecero que lleva una cierta velocidad, nosotros adquirimos esa velocidad al salir de ese sistema. Y al tocar el suelo no vamos a tocar y caer verticalmente. ¿Qué va a pasar? Vamos a intentar tocar el suelo con los pies, pero nos vamos a mover hacia un lado, hacia adelante. ¿Y qué va a pasar? Que posiblemente nos caigamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque llevamos todavía cierta velocidad que nos impide caer verticalmente y continuar caminando o corriendo. Eso es lo que pasa también aquí en el globo. El globo, con todo globo, vamos a llamarle a todo el sistema. Entonces, todo lo que esté inmerso en ese sistema globo, los pasajeros, los contrapesos, todo lo que vaya ahí, lleva esa velocidad de 10 metros sobre segundo. Al momento de que se corta un contrapeso, ese contrapeso adquiere esa velocidad de 10 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que implica? Que entonces el contrapeso va a subir un poco más. ¿Hasta qué? Hasta que se acabe o se consuma esa velocidad y quede en velocidad inicial 0. ¿Sí me explico? Entonces, por ese razonamiento, ¿cómo va a ser el movimiento del contrapeso? Entonces, el movimiento del contrapeso va a ser así un poquito y va a caer. Vamos. Entonces, nosotros necesitamos calcular esa distancia que va a subir todavía el contrapeso. ¿De acuerdo? Y por ende, pues también va a involucrar un cierto tiempo. Entonces, ¿cómo podemos calcular esa distancia que va a subir el contrapeso? Pues de nuestra ecuación 4, ¿qué tenemos? Que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. El movimiento es de abajo hacia arriba, entonces la gravedad va a ser negativa. 2 veces la gravedad por la altura. Por lo que y sería igual a ¿quién? A la velocidad. Bueno, ¿cuál es la velocidad final del contrapeso en este punto? Pues esta velocidad va a ser 0. Entonces, y, ¿qué nos va a quedar? Que es igual a la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Reemplazando valores, tenemos que velocidad inicial es 10 metros sobre segundo, todo eso al cuadrado, entre 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ingresando esos valores a la calculadora, obtenemos que la altura que subió es de 5.10 metros. ¿De acuerdo? Entonces, este valor que ya hemos calculado, esa es la altura que subió de más el contrapeso. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos que
subió 5 metros con 10 centímetros. Ahora, ¿cuánto tiempo tardó en subir esos 5 metros con 10 centímetros? Gracias a la velocidad que llevaba de 10 metros sobre segundo. Entonces, de nuestra ecuación número 1, que dice así: velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Nuevamente aquí reitero, ¿por qué menos en este signo? ¿Por qué menos? Porque el movimiento va de abajo hacia arriba y entonces la gravedad se considera negativa. Seguimos. Entonces, por tanto, despejamos. ¿Cuál es la velocidad final cuando llega a su punto máximo? Pues su velocidad final va a ser 0. Entonces, por tanto, t es igual a la velocidad inicial entre la gravedad. Sustituyendo, t es igual a velocidad inicial 10 metros sobre segundo entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos que el tiempo que tarda en subir esos 5.10 metros es igual a 1.02 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos otro dato aquí importante. ¿Sale? Ahora, ¿cuál va a ser la altura desde la que realmente va a caer el objeto? En este caso el contrapeso. Pues van a ser, ¿cómo calculamos esa altura? Entonces, de donde y total sería igual a los 100 metros que tenía al principio más los 5.10 metros que subió. Entonces y total es igual a 105.10 metros. ¿Estamos? Ahora sí, ya que calculamos la altura total, que es desde aquí hasta el suelo, ¿estamos de acuerdo? Desde este punto hasta el suelo, que son los 105.10 metros, ahí lo podemos considerar como una caída libre, ya que su velocidad inicial va a ser 0. Entonces, pues vamos a calcular el tiempo que tarda en caer desde esos 105.10 metros. ¿De acuerdo? Entonces, de nuestra ecuación 3, tenemos que y es igual a y0 más velocidad inicial en y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, y0, si consideramos nuestro punto como caída libre desde el inicio, entonces esta es 0 y la velocidad inicial también es 0. Entonces nada más se reduce a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? De esta ecuación vamos a despejar al tiempo y esto nos queda que tiempo es igual a 2 veces la altura entre la gravedad, todo eso su raíz. Si sustituimos valores, decimos que es 2 por la altura, que son 105.10 metros, entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Todo eso su raíz. Al meterlo en la calculadora, tenemos que el tiempo de caída va a ser igual a 4.63 segundos. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos calculado, fíjense, el tiempo de la caída libre y aparte también sabemos el tiempo que tardó en subir esos 5.10 metros. Entonces vamos a señalar aquí nuestros resultados. Aquí me faltó también este. Entonces ya sabemos que el tiempo sería, si queremos calcular el tiempo total en que el contrapeso permanece en el aire, pues tendríamos que sumar esos dos tiempos. Por tanto, entonces, para calcular el tiempo de vuelo del contrapeso, ¿qué sería? El tiempo de subida más el tiempo de caída, y esto es igual, el tiempo de subida tardó 1.02 segundos más 4.63
3 segundos. Entonces tiempo de vuelo es igual a 5.65 segundos. Ya está calculado el inciso A. Entonces este es el valor que contesta al inciso A. 5.65 segundos es el tiempo que el contrapeso permanece en el aire. Ahora vamos a calcular el inciso B, que nos pide que calculemos la velocidad con la que choca con el suelo. Entonces sabemos que ya a partir de los 105.10 metros cayó en caída libre. Entonces de nuestra ecuación 1 tenemos que velocidad final es igual a velocidad inicial. Como es una caída libre, ya va a ser más gravedad por tiempo. Ahora, la velocidad inicial en una caída libre es 0. Y esto que nos queda, que la velocidad final es igual a la gravedad por tiempo. Sustituyendo, velocidad final es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado por tiempo. Pues el tiempo de la pura caída libre, que en este caso es de 4.63 segundos. Entonces con esto obtenemos que nuestra velocidad final con la que choca con el suelo es de 45.42 metros sobre segundo. Entonces ahora sí, este es el resultado que satisface el inciso B de nuestro problema. ¿De acuerdo? Ahora nos falta calcular el inciso C. Entonces, ¿qué es el que nos está pidiendo que calculemos? La velocidad que tiene el contrapeso cuando tiene una altura de 20 metros con respecto al suelo. Sabemos la altura final que tuvo el contrapeso, que son 105.10 metros. Entonces, calculemos la distancia que va a recorrer el contrapeso. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular una altura de 20 metros, que es la que queremos con respecto al suelo, serían los 105.10 metros de altura total, menos los 20 metros a la que quiero calcular la velocidad. Esto sería una distancia recorrida de 85.10 metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora sí, esa es la distancia que recorrió en la caída. Entonces podemos calcular, de acuerdo a nuestra formulita 4, que dice así, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Como es caída, sería más 2 veces la gravedad por la altura y. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Quién es la velocidad inicial? Pues esto vale 0 porque es una caída libre. Entonces velocidad final queda igual a ¿quién? A 2 veces la gravedad por la altura y, todo eso su raíz. Sustituyendo valores, velocidad final es igual a 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 85.10 metros del recorrido en la caída, todo eso su raíz. Entonces, finalmente, al meterlo a la calculadora, obtenemos que, por tanto, la velocidad final a los 20 metros de altura es igual a 40.86 metros sobre segundo. Entonces, ese es el valor que satisface al inciso C de nuestro problema. Y con eso queda concluido el problema. Continuamos con otra forma de resolver este ejercicio. Les voy a explicar a través de otro tipo de análisis cómo podemos resolver este mismo ejercicio, pero más rápido. Continuamos. Nuevamente tenemos nuestro ejercicio. Sabemos que aquí el globo haciendo una velocidad constante de 10 metros sobre segundo. También sabemos que su altura que tiene el globo al momento de romperse el contrapeso es de 100 metros. ¿Cómo o en qué se basa este análisis? Bueno, sabemos que el contrapeso va a subir un poquito más y va a caer, ¿no?
Ya ese es el tipo de movimiento que va a ser el contrapeso. Ahora, debemos analizar que este movimiento que se está describiendo aquí podría ser un tiro parabólico. Aunque está muy pequeñito, pero realmente es un tiro parabólico. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que una de nuestras ecuaciones, de las 4 que tenemos, es una función cuadrática. ¿Cuál es la ecuación de las 4 que tiene esa característica que es una función o una ecuación cuadrática? Entonces decimos que es la fórmula 3. ¿Y qué dice la fórmula 3? Dice y es igual a y0 más velocidad inicial en y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación que vamos a ocupar, pero hay que adecuarla a el movimiento y análisis de nuestro fenómeno que estamos analizando. Punto número 1. Para poder ocupar esta ecuación tenemos que establecer nuestro sistema inercial. ¿Y dónde lo vamos a establecer? Aquí. Este es nuestro 0 o nivel 0. ¿De acuerdo? Punto número 2. Debemos identificar cómo empieza el movimiento. Entonces, aquí el movimiento está, al momento de cortar el contrapeso, el sitio es aquí. Pero el movimiento va de abajo hacia arriba porque sube todavía un poquito y luego cae. Entonces, ¿cómo empieza el movimiento? De abajo hacia arriba. Y hay que preguntarnos, ¿cómo es esa gravedad del movimiento de aquí hacia arriba? ¿Cómo actúa? En forma negativa. Entonces, esta ecuación hay que adecuarla y ponerla de forma negativa. ¿Pero cuál? Este signo lo borramos y ahora lo ponemos como negativo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la adecuación que hay que tener. Y luego hacemos el siguiente análisis. Y final, esta Y final, esta es Y inicial, esta es la velocidad inicial en Y, este es el tiempo, y este es un medio de la gravedad, y este es el tiempo al cuadrado. Entonces, Y final, ¿qué posición quiero que tenga el objeto al final del movimiento? ¿Cuál es la posición final del objeto aquí? 0. Entonces, yo voy a poner 0 es igual. ¿Cuál es la posición inicial del objeto al inicio del movimiento? Tiene, con respecto a este sistema inercial, tiene 100 metros de altura. Entonces voy a poner 100. ¿De acuerdo? Más velocidad inicial. Pues la velocidad inicial que tiene el inicio es de 10 metros sobre segundo. Entonces voy a poner 10 metros sobre segundo. Por un tiempo t. Menos 4.905 por otro tiempo t al cuadrado. Este 4.905 es un medio de el valor de la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, esta ecuación es una ecuación cuadrática y sabemos que es la ecuación de una parábola. Entonces, hay que resolver esta ecuación cuadrática. ¿Y cómo la resolvemos? Pues nada más hay que adecuar o acomodar los términos y aplicar la fórmula general o fórmula del chicharronero. Yo, en mi experiencia, les puedo decir que nos conviene dejar este término cuadrático como positivo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Está restando, pasa sumando. Entonces voy a poner 4.905 de t cuadrada. Este término, el segundo término de 10 metros por t, está sumando, pasa del otro lado, restando. Entonces lo voy a poner menos 10t. Y este término, el tercero de 100 metros, está sumando, pasa del otro lado, restando. Menos 100. Esto es igual a 0. Y está adecuado acomodada nuestra ecuación. Y ese es el término A, el término B
el término C. Y si nosotros lo resolvemos por la fórmula del chicharronero o hay calculadores que ya tienen la solución de ecuaciones de segundo grado, la podemos ocupar y obtenemos las raíces. Tenemos que T1 es igual a 5.64 segundos y T2 es igual a menos 3.61 segundos. Ahora, falta identificar cuál sería el valor correcto que nos cumpla con esta ecuación. Los dos valores son correctos porque los dos cumplen o satisfacen la ecuación. Pero para nosotros en nuestro análisis físico, este tiempo sería el correcto por ser el positivo. Y fíjense, con esto ya puedo decir que el tiempo total de vuelo del objeto, que en este caso es el contrapeso, ya puedo ponerlo como por tanto, el tiempo total de vuelo es de 5.64 segundos. Que si lo comparamos con el ejercicio o la forma de resolver este ejercicio anteriormente, es el valor que obtuvimos. ¿De acuerdo? 5.64 segundos. ¿Y qué implica ese tiempo? Ese tiempo implica desde aquí, sube y todo el tiempo que tarda hasta chocar con el suelo. Entonces, todo el tiempo que el objeto permanece en el aire es de 5.64 segundos. Ese es el razonamiento. Ahora, ¿dónde están en tiempo estos menos 3.61 segundos? ¿Dónde están en tiempo? En tiempo están representados estos 3.61 segundos desde los 100 metros hacia abajo. Ahí hay 3.61 segundos de tiempo de vuelo del objeto. ¿Sí me explico? Desde los 100 metros, justo a los 100 metros, de ahí para abajo hay 3.61. Entonces la diferencia entre 5.64 y 3.61 segundos es el tiempo que tarda el objeto de aquí subir y volver a bajar al mismo nivel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si recuerdan el ejercicio anterior, nosotros habíamos calculado primero este tiempo y luego el tiempo total de caída. Pero con este ejercicio tenemos el tiempo total del vuelo, que son los 5.64, y aparte nos dice cuál es el tiempo a partir de los 100 metros. 100 metros para abajo hay 3.61 segundos. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, ya tenemos calculado el tiempo total de vuelo, que este sería el inciso A. Ahora, ¿cómo calculamos el inciso B? Ya teniendo ese tiempo total de vuelo. ¿Sale? Entonces, fíjense. Queremos saber la velocidad con la que choca aquí. ¿Sale? Pero punto importante, ahora sí voy a ocupar estos 3.61 segundos. Ahora, el razonamiento es el siguiente. ¿Qué velocidad lleva aquí el objeto? 10 metros sobre segundo. Sube y alcanza una velocidad máxima de 0 metros sobre segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es su altura máxima, perdón. Su altura máxima la alcanza cuando su velocidad es de 0 metros sobre segundo, en Y. Y vuelve a bajar este pedacito. ¿Qué velocidad tiene aquí? Pues los mismos 10 metros sobre segundo. Entonces, con ese razonamiento puedo aplicar que de mi ecuación 1, que dice que velocidad final es igual a la velocidad inicial, como el movimiento yo ya lo voy a analizar hacia abajo, le voy a poner más gravedad por tiempo. ¿Sale? Y entonces ahora sí puedo reemplazar valores y decir que velocidad final es igual. ¿Cuál es la velocidad inicial en este movimiento? Aquí. Pues en ese movimiento tiene 10 metros sobre segundo más 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplican ¿a cuál tiempo? Pues el tiempo
que va desde esta posición hasta aquí abajo, que es de 3.61 segundos. ¿Sale? 3.61 segundos. ¿De acuerdo? Eso, al meterlo a la calculadora, obtenemos que la velocidad final o la velocidad con la que el objeto choca con el suelo es igual a 45.42 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Que es el valor que habíamos obtenido en el ejercicio anterior que habíamos resuelto de otra forma. ¿De acuerdo? Entonces ya está el inciso B. Este es el inciso B. Y ahora, ¿cómo obtenemos el inciso C? El inciso C nos pide la velocidad cuando se encuentra a una altura de 20 metros con respecto al suelo. Entonces, analicemos. Si aquí choca con una velocidad de 45.42 metros sobre segundo y nos piden que la calculemos cuando llega aquí a una altura de 20 metros, por aquí más o menos, pues vamos a analizarlo como un tiro vertical, ¿no? Con una velocidad inicial de 45 y va a recorrer 20 metros. Entonces quiero saber qué velocidad tiene en este punto aquí. Entonces, considerando un tiro vertical, tenemos que de nuestra ecuación 4, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Como es un tiro vertical, ¿cómo debemos poner la gravedad? Como negativa, menos 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, de aquí despejamos que velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura, todo eso su raíz. Sustituyendo, tenemos que velocidad final es igual. ¿Cuál es la velocidad inicial? Dijimos que es 45.42 metros sobre segundo, todo eso al cuadrado, menos 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por una altura de 20 metros. Todo eso su raíz. Al meterlo en la calculadora obtenemos que, por tanto, velocidad final es igual a 40.86 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Que ese es el valor que satisface con el inciso C de nuestro problema. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya es la solución del problema de dos diferentes formas, pero pues ustedes deciden. Para mí es más fácil entenderle esta forma y es más rápida, porque no tuve que ir dividiendo el proceso en pedacitos por pedacitos. ¿De acuerdo? Ahora continuamos con el ejercicio 7. En un juego de béisbol, el jardinero central atrapa un fly y lanza la pelota a home para evitar que el corredor en tercera base avance a home. El lanzamiento sale con una velocidad de 30 metros sobre segundo y con un ángulo de 40 grados. Calcule los 2 instantes en que la pelota viaja a 10 metros de altura durante su trayectoria. Punto importante que hay que considerar aquí y analizar el fenómeno. Si nosotros trazamos una horizontal, este sería el punto inicial del movimiento parabólico y este sería el punto final del movimiento parabólico. Entonces, el movimiento estaría trazado desde toda esta trayectoria hasta este punto, ¿de acuerdo? Y este sería la horizontal del movimiento parabólico. Por lo que, entonces, aquí nos faltaría conocer esta altura Y, que debería de ser esta misma altura Y. ¿De acuerdo? Como en los datos del problema no nos dan esa altura Y, nosotros vamos a suponer que este piso, que es el que está marcado aquí, va a ser ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí,
vamos a ocupar o vamos a buscar los 10 metros de altura, que yo los podría poner aquí. De aquí a acá hay 10 metros de altura y en otro punto aquí hay 10 metros de altura, ¿de acuerdo? Y si nosotros recordamos que de nuestra ecuación 3, que dice que y es igual a y0 más velocidad inicial en y por el tiempo más, bueno, oficialmente la ecuación dice más, pero ¿por qué voy a cambiar y voy a poner menos? Menos porque el movimiento empieza de aquí, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? De abajo hacia arriba. Entonces vamos a poner menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sale? Entonces, ya lo único que nos falta es adecuar o sustituir los valores en esta ecuación para calcular el tiempo. Entonces, ¿quién es mi y final? Pues mi y final es la y que quiero que tenga. Entonces, en este caso aquí va a ser 10 metros. Aquí van a ser 10 metros de altura. Entonces yo voy a poner 10. Mi y inicial. Aquí es donde podremos poner, ¿quién sería esta y inicial? Pues esta altura inicial, que como no me la están dando, pues esta la voy a considerar como 0. Si me la dieran, si me dieran esta altura es la que yo colocaría aquí. Luego más velocidad inicial en y. La velocidad inicial en y no la tengo. Bueno, la podemos calcular. Entonces podemos decir que velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial por ¿quién? Por el seno del ángulo. ¿Sale? Y esto sabemos que aquí hay un ángulo de 40 grados que me están dando como dato, y mi velocidad inicial es de 30 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces yo pondría 30 metros sobre segundo por el seno de 40 grados. Y esto me da un valor de 19.28 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Ya ahí está mi velocidad inicial. Entonces yo la pondré aquí. 19.28 por t menos 4.905, que es el valor de la gravedad, por t cuadrada. ¿De acuerdo? Lo único que me resta aquí es acomodar mi ecuación cuadrática. Este término está restando, pasaría sumando. Este término está sumando, pasa restando. Y este término se queda de ese lado de la igualdad. Por lo que yo tendría que 4.905 de t cuadrada menos 19.28 de t más 10 es igual a 0. Este es mi término A, mi término B y mi término C. Al momento de ingresarlo a la calculadora o calcular las raíces con la fórmula general o del chicharronero, obtenemos que, por tanto, T1 es igual a 0.61 segundos y T2 es igual a 3.32 segundos. En este caso las dos raíces son positivas. ¿Cómo obtendríamos o cómo sabríamos cuál es el valor correcto? Pues los dos valores son correctos. Este valor es del primer instante y este valor es del segundo instante. Por lo que aquí yo pondría que T1 es igual a 0.61 segundos y aquí el T2 es igual a 3.32 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las dos raíces que satisfacen la solución del problema.